Y todo lo que disparó a través del conocimiento de su enfermedad, de la cual todavía no se sabe mucho por parte de ella porque decidió mantenerlo un poco más en privado, pero a partir de eso nos metimos en el tema específicamente de la leucemia y de las distintas formas que puede manifestar la enfermedad. Hoy vamos a hablar de una historia de vida y la vamos a presentar. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Tenía 25 años, es de Rosario y le faltaba poco para recibirse de médico y su papá le dijo que tenía leucemia. Fue su padre, que también es médico, quien le dio el diagnóstico allá por 2014. A partir de ahí empieza toda una historia nueva en su vida seguramente. Él fue incluso concejal en la ciudad de Rosario y está en línea con nosotros porque la historia se hizo muy viral durante mucho tiempo. Esto pasó, insistimos, en 2014 y está en línea Lisandro Seno, Lichu Seno, así se lo conoce popularmente y lo vamos a saludar. Hola Lisandro, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, bien. Ayer hablábamos con un médico con el cual tratábamos de entender un poco de qué se trata la leucemia y de conocer también los síntomas y cómo detectarla y si es tan mortal como a veces se creía, ¿no? Y en tu caso puntual, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué es lo que representa para vos o lo que representó en un momento y ahora qué representa? Bueno, a ver, la leucemia, como deben haber hablado ayer con el médico, es un cáncer en la médula ósea, que es la fábrica de nuestra sangre. Esa médula ósea se encuentra dentro de todo nuestro hueso y es la encargada de producir los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Eso por el lado más médico. Después, si me preguntás personalmente qué significa la leucemia, en mi vida fue un cambio rotundo de todo, de forma de pensar, de proyecto de vida, imagínate, nadie está preparado para que le digan que tiene cáncer y de un día para el otro, teniendo una vida 100% normal, te dicen, en mi caso, como vos bien decías, mi viejo apenas me había despertado de la anestesia, me dice: tenés cáncer, tenés leucemia, y bueno, es como un bombazo de agua fría, un balazo de agua fría, pero no te queda otra que darle para adelante y tratar de hacer todo lo que te dicen los médicos para poder transitar esa etapa de vida. ¿Y por qué lo digo así? Porque afortunadamente hoy en día el cáncer, ¿por qué tiene tan mala fama, por así decirlo? Porque hace muchos años la mayoría de los cánceres eran mortales. Entonces por eso la gente le tiene tanto miedo a esa palabra. Hoy en día, producto del avance de la ciencia y de los tratamientos, hay muchos cánceres que tienen tratamiento y que se pueden curar. Es más, hay cánceres, como son los cánceres infantiles, en algunos casos, donde son más los que se curan que los que no. Entonces yo digo, hablemos de cáncer, saquémonos las dudas, que no sea un tema tabú y entendamos que es una enfermedad grave. Digo, no quiero quitarle gravedad a la situación, pero también sepamos que hay un montón de cosas para hacer y que hay un montón de personas como yo que se salvaron de cáncer y hoy tienen una vida 100% normal. Esto que le está pasando, a vos te pasó muy joven también, ¿no? 25 años. Y 24 tenía. 24 sí. años, 24 años. En ese momento también estabas recibiéndote de médico, o sea, nadie te tenía que contar qué significaba, ¿no? Bueno, en realidad me estaba por recibir, ya había rendido todas las materias, estaba haciendo la práctica final. De todas maneras, uno se recibe de médico generalista. Claro. Y viste que las especialidades cada vez tienen más subespecialidades y en este caso hay un montonazo de leucemia, hay un montonazo de forma de tratamiento y de cosas, entonces sí, me tenían que explicar todo. Es más, yo prefería saber y conocer y preguntar. También conozco un montón de gente que no quiere saber nada con que le den información y dice, bueno, va al sanatorio, pónganme lo que me tienen que poner. Y es la forma que elige cada uno para transitar esa etapa de su vida, ¿viste?
Y cuando a vos te diagnostican y bueno, y te enfrentás con esto que obviamente es un momento bisagra también en tu vida, Sí, la verdad. ¿cómo fue el proceso de sanación, digamos? ¿Qué tuviste que hacer para poder salir y recuperarte 100% como creemos que es ahora? ¿O vos nos dirás si Sí. lo has logrado? Sí, a ver, arranco por el final. A uno le dan el alta definitiva una vez que pasan 5 años del trasplante de médula ósea que uno recibió. ¿Por qué alta definitiva y por qué tienen que pasar 5 años? Porque es el tiempo que según la estadística médica es necesario que pase para que las posibilidades de una recaída, es decir, de que vuelva la enfermedad a aparecer, vuelvan a ser nulas o prácticamente muy similares a lo de cualquiera que no haya padecido la enfermedad. Ujú. Eso ya sucedió, pues yo ya voy casi, ahora en septiembre voy a cumplir 8 años. Está bueno que no me acuerdo, es una buena señal porque ya pasó mucho Claro, tiempo. tal cual. Creo que 8 años voy a cumplir. Pero bueno, lo que uno tiene que hacer, digamos, en mi caso, como te afecta la leucemia, como te afecta los glóbulos blancos, más que nada, que tiene que ver con el sistema inmune y con la defensa, uno tiene que permanecer internado en un sanatorio con todas las medidas de seguridad para no agarrarse ninguna infección y bueno, empezar a recibir esquemas de tratamiento de quimioterapia, que quimioterapia, digamos, no dejan de ser droga, porque por ahí hay gente que no sabe, viste, lo que es, y también es como una palabra medio que tiene mala fama, pero en realidad quimioterapia es un aliado del paciente que viene a ayudarlo a combatir esa enfermedad que tiene. Ujú. Y bueno, después de diversos tratamientos, yo también recibí radioterapia de cuerpo entero y recibí, bueno, lo que finalmente termina salvándolo a uno, que es un trasplante de médula ósea, que yo en mi caso recibí 2, porque primero buscamos 2 trasplantes, porque lo que primero se hace es buscar entre los hermanos, Ujú. mismo padre y misma madre, por una cuestión de compatibilidad. Lamentablemente solamente el 25% de los pacientes tienen un hermano compatible, es decir que 3 de cada 4 tienen que recurrir a lo que se conoce como un registro mundial de posible donante de médula ósea, que son personas sanas que al donar sangre quedan inscritas dentro de una computadora, ¿no? Un registro mundial, como posibles donantes de alguien que sea compatible con uno. En mi caso, no tenía hermanos 100% compatibles, busqué en ese registro y apareció un brasilero, que lo único que te dicen a vos en ese momento es la nacionalidad y la edad, era un brasilero de 39 años, que era 100% compatible conmigo. No le tratemos de encontrar explicación porque Qué loco. Qué loco. es loquísimo. Y bueno, ahí me donó una parte de su médula ósea, que es un proceso muy sencillo, que se da como si fuera una donación de sangre. No te tienen que internar, ni poner anestesia, ni llevarte un quirófano, sino que se hace por una vena del brazo. Y ahí, luego de ese primer trasplante, yo estuve bien durante casi un año, con una vida normal, con una buena producción de los componentes sanguíneos, y al año tuvo una nueva recaída. Como le decía antes, es cuando la leucemia se vuelve a manifestar, y ahí es cuando el médico, Gustavo Kuminski, que es mi médico que me trató en el Hospital Austral en Buenos Aires, que aprovecho para recordarlo y hablo permanentemente por una persona a la cual, imagínate, uno es como que al médico, viste, lo pone a la altura de Dios, básicamente. Y bueno, ahí fue cuando mi médico me dijo que necesitaba un segundo trasplante y que en este caso lo íbamos a hacer con mi hermano. Y yo recuerdo que le pregunté, digo, ¿cómo lo vamos a hacer con mi hermano? Si buscamos el cielo y tierra del brasilero, porque también hubo una historia ahí que no lo encontrábamos y mucha gente, entre ellos Messi, publicaban en sus redes sociales para encontrarlo al brasilero y dar con él. Perdón, Digo, Lisandro, hay una parte que no comprendo y es ¿cómo sabían la compatibilidad de este brasilero? ¿Él había donado médula en algún momento? Él había donado sangre. Ah, Vos donás sangre. Claro. Con esa sangre a vos te ingresan dentro de lo que es el Banco Mundial, el posible donante de médula ósea, ingresan lo que es como tu código genético, ¿me explico? claro. Y
y ahí quedas a la espera de que alguna vez, si alguien hace match ahí dentro de la computadora, te llamen para efectivamente donar médula. Ah, bien. Ahí vos donás médula, no donás médula antes. Claro. Claro. Y vos decís que Claro. hasta Messi utilizaba las redes sociales para buscar al brasilero. Claro, porque él en su momento, como era brasilero, nosotros queríamos llegar a Brasil. Y me acuerdo que lo publicó Marcelo, que era un jugador de Real Madrid, que tenía como 10 millones de seguidores. Y aparte era una búsqueda medio extraña, porque no buscábamos con nombre y apellido. Claro. Era, si tenés 39 años, sos brasilero y te escribiste como posible Ay, donante qué de médula, complicado. hay un argentino que te está esperando Claro. para que le salve la vida. Entonces nada, fue una locura lo que fue la difusión esa, y finalmente apareció el brasilero, que después de hecho tuve la posibilidad de conocerlo, vino a Rosario, bueno, es una historia muy linda también. Pero volviendo a lo de la enfermedad, ahí el médico me dice, bueno, vamos a hacer un trasplante con tu hermano. Y le digo, ¿pero cómo? Si hicimos un quilombo para encontrar al brasilero y ahora me decís que con mi hermano. Bueno, pero tu hermano es 50% compatible. Es decir, hay menos posibilidades, porque como te decía antes también, la medicina se basa en estadística, que no es lo mismo que hablar de números, porque hay gente que, familiares o pacientes que dicen, no, pero nosotros no somos números. Obviamente que no, pero digo, la gravedad de una enfermedad se basa en la estadística, en base a cómo le va a las personas que tuvieron esa enfermedad. Y esa es así funciona la ciencia, digamos, el método científico. Entonces digo, había menos posibilidades que me vaya bien con mi hermano que con el brasilero, porque tenía menos compatibilidad. Pero afortunadamente, o digamos las cosas de la vida, me terminó yendo bien con la de mi hermano. Y hace 8 años que estoy viviendo gracias a la médula ósea de él, o a una parte de la médula ósea de él, que la tengo en mi organismo y que es la que me produce la sangre que me hace vivir todos los días. Qué bueno. Lisandro, y con respecto a las emociones que atravesás durante la enfermedad, ¿podés hacer una especie de cronología o por ahí para que la gente que también está padeciendo esto entienda que se pasa por distintas emociones, pero que se sale finalmente? Adelante. Y a ver, ¿qué decirte? Uno no tiene nada garantizado en la vida. Digamos, es más, la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir, todos en algún momento. Entonces digo, partiendo de esa premisa, en este caso la enfermedad te pone cara a cara con la muerte, o al menos si uno tiene mi edad, o en realidad cualquier edad, porque como que nadie piensa que se va a morir dentro de poco, como que todos pensamos que va a ser más adelante, pero en este caso te la pone cara a cara, porque el médico te dice, mirá, te podés morir de esto, ¿me explico? En el corto plazo. Entonces, como que uno atraviesa diferentes emociones, sensaciones, pero yo la verdad que un poco por mi personalidad, creo, o por mi forma de ver la vida, muy optimista, era bueno, también me puedo morir, pero también me puedo curar, porque las posibilidades también estaban. Sí. No es que dependíamos de un milagro que la ciencia no podía explicar un caso como el mío que se salve. Digamos que Entonces pasa digo, por, bueno, por todos los estados, ¿no? Claro. Pasás. Sí, ni hablar. Y ahí era, bueno, vamos a darle para adelante, ¿qué tengo que hacer? Quimioterapia, bueno, arranquemos ya. Jorge le dije al médico, me dice, no, pará que tenemos que conseguir habitación, tenemos que hablar con la obra social y todo. Eso es todo otro mundo, que por suerte uno estando internado no se ocupa. Pero lamentablemente las familias se tienen que ocupar con el desgaste que eso significa, con todo lo que te hacen renegar las obras sociales, que mira, tío, a veces pienso que, digo, hoy con los años que pasaron y con la cantidad de personas que conozco que padecieron la enfermedad, que hablo permanentemente, creo que hay muchas obras sociales que terminan jugando con los tiempos de esta enfermedad porque saben por que Dios. a los pocos meses, o sea, esto es muy agudo en algunos casos y se necesita un tratamiento rápidamente. Entonces, si vos lo demorás, quizás repercutan en que esa persona termine falleciendo. Entonces digo, no, porque no me da otra, no entiendo otra explicación sino a la demora que tienen obras sociales en la aprobación de medicamentos y de tratamiento. Es como un Porque digamos, sistema la obra social criminal. justamente sirve para eso. Y no lo voy a entender, digo, me cuesta pensar en que existe esto como te lo estoy diciendo, pero lamentablemente la realidad me hace pensarlo. Es como que el mismo sistema es criminal, ¿no? Termina siendo
Sino que venga alguien de una obra social a decirme por qué le demoran 2 meses a aprobar una medicación a una persona que tiene una firma de un médico diciéndole que lo necesita para ayer. Claro, que cada día es vital. Lisandro, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre. Te escuchaba atentamente. Y ¿nos recordás cómo fueron tal vez los primeros síntomas? ¿Qué es lo que... ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo hiciste para dar con el diagnóstico? Porque muchas veces también están esas dudas, ¿no? Si hay algún chequeo previo, algún seguimiento, algún antecedente. ¿Cómo fue? ¿Cómo diste con el diagnóstico? Primero te voy a decir algo general. Como casi médico y como hijo de médico, es fundamental que todas las personas sanas vayan una vez por año al médico. Al menos hacerse un chequeo general. Aparte, ¿no?, de lo que es el Papa Nicolau y la mamografía en la mujer, que se lo tienen que hacer todos los años, y el hombre, el chequeo de próstata a partir de los 40 años, todos tenemos que ir al médico, a un clínico que nos haga un análisis de sangre y que nos vea cómo estamos. Eso, porque ¿viste? Hay gente que dice, no voy al médico porque siempre te encuentran algo. Ojalá que te encuentren algo a tiempo y te lo puedan curar, hermano. O sea, eso por un lado. En el caso particular mío, yo lo que tuve fueron algunas manchas en las piernas que se llaman petequias, que son como si fueran unas manchitas, como si fueran unas son como unas pecas un poquito más oscuras. Y eso puede tener que ver, y después se terminó corroborando, con un problema en la coagulación, porque como te dije, la médula ósea produce lóbulo blanco, lóbulo rojo y plaquetas. La plaqueta tiene que ver con la cascarita, cuando te lastimaba, ¿viste? Que te arma una plaqueta, una cascarita. Bueno, cuando tenés esta petequia significa que podés llegar a tener un problema en la coagulación. Y otra cosa que me pasó fue, el fin de semana anterior al lunes que me hicieron el diagnóstico, al lunes 3 de noviembre, me empezó a sangrar la nariz. Yo estaba con mis amigos en un bar y me sangró durante 1 hora y media la nariz. Y yo me tiraba para atrás, ponía el papelito y todo lo que hacemos siempre con la sangre en la nariz, y no me cortaba. Entonces, bueno, algo tengo acá, me está pasando algo. Puede ser 1.000.000 de cosas, entre ellos la leucemia. Y me acuerdo que el domingo se lo comenté a mi vieja en el almuerzo familiar, y me dice, no, mirá si va a tener, qué sé yo. Bueno, el lunes me hice el análisis y tenía leucemia. Wow. De la nada, de un día de estar sano. De la nada. Sí, ese fin de semana, el fin de semana anterior me había ido a la isla a acampar, había jugado al rugby, o sea, vida 100% normal. No hay que, no sé, era una persona que me enfermaba mucho, yo era sano. Pero bueno, qué sé yo. Más allá de la forma en que uno se entera, que es discutible lo que pasó con Wanda Nara, por la forma, porque el periodismo quizás abusó de su poder para poder comunicar algo que ni la familia estaba al tanto, digamos, va por otro carril. Son temas que son importantísimos charlarlo, porque a partir de lo que contás, hay miles de mensajes que nos dicen, chicos, vayan a donar sangre. Porque al donar sangre se puede hacer esto que vos decías también, Lichu, esto de quedar en una base de datos, ser potencial donante de médula. Sí, pero aparte, yo recibí 2 trasplantes de médula, como te conté, pero en el proceso, que fue casi 1 año de internaciones, tratamiento y demás, recibí más de 200 transfusiones de sangre, más de 500 transfusiones de plaquetas. Claro. Y eso sale de la solidaridad de la gente. O sea, también siempre lo digo, uno puede tener toda la plata del mundo, pero la sangre no se compra, no se produce artificialmente. La sangre se consigue solamente por la solidaridad de la gente. Y lo que estamos poniendo en discusión hoy es el modelo de donante por reposición. ¿Vieron esto de que siempre se ve, necesitamos sangre para Pepito, que es amigo mío de no sé dónde, primo? Entonces, vos pensás que la familia, además de estar pasando por un momento complicado, tiene que salir a buscar donante para reponer la sangre que le van a poner a su familiar. Entonces, ese era el viejo esquema. El esquema nuevo es que exista un sistema de donante voluntario, altruista y frecuente de sangre. Estos son personas sanas que cada 2 o 3 meses se acercan a cualquier centro de salud que tenga un banco de sangre y donen sangre. 20 minutos de tu vida para que el stock de sangre de ese banco
tenga buenas cantidades, y las personas que por cánceres, por infecciones, por accidentes y por un montón de otras razones necesitan sangre, lo puedan conseguir y no haya que andar a las corridas buscando familiar y toda esa historia. Clarísimo. Porque además es un cambio de lo que vos decías, romper con el viejo sistema, ¿no? Un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma. ¿Qué es de tu vida hoy? ¿Qué es mi vida hoy? Bueno, fui concejal de la ciudad de Rosario, sí, desde el año 2017 hasta el año 2021, por el Partido Demócrata Progresista. Desde el año 2021 estuve trabajando en la municipalidad, en la intendencia, con Pablo Hapkin, y desde hace algunos meses estoy trabajando, me fui de la gestión pública, no de la política, porque uno no se va nunca de la política, y estoy trabajando en una empresa que hace desarrollos urbanos, que compramos campo y armamos barrios abiertos y barrios privados, acá en el Gran Rosario, que se llama Lights. Mirá vos. Otra vida diferente, ¿no? Después de... Sí, lejos de la medicina. Claro, lejos de la medicina, ya demasiada medicina. Claro, acá dicen, qué buenos consejos tira Lisandro. Sí. Muy bueno el testimonio, muy buena jornada para todos, nos saluda a todos, pero llegan muchos mensajes, sí, Lisandro, diciendo que es muy linda tu historia. Lo que quieran hablar, yo por ahí soy muy activo en las redes sociales, Lichu Seno, en Instagram sobre todo, que uso. Ahí está. Me preguntan, no sé, siempre... Como te digo, soy muy agradecido con la infinidad de gente que me ayudó en su momento cuando yo estuve atravesando esa etapa de mi vida. Me parece que es una buena forma de, por un lado, de devolverlo, pero por otro lado también de ayudarme a mantener la conciencia y el recuerdo de lo que pasé. Tal cual. Para estar hoy lo bien que estoy. Entonces, no me molesta hablar del tema, no me molesta ir a darle consejo a alguien que lo está atravesando. Muchas veces uno cuando está enfermo puede venir un familiar, un médico, todo, pero cuando viene alguien que lo vivió es como que uno empatiza más, así que a disposición. Un abrazo grande, Lichu. Bueno, un beso grande para ustedes. Nos vemos. Chau. Lisandro Seno fue concejal de la ciudad de Rosario y contó su historia a partir de una leucemia diagnosticado cuando tenía 24 años y una lucha que le cambió la vida. Afortunadamente hoy puede contarlo y dar testimonio. Nos vamos al móvil rápido, tenemos un último momento.